Mi nombre es el doctor Luca Ferrante. Soy médico forense con 28 años de experiencia y he realizado análisis post-mortem para la Comisión Médica del Vaticano en 11 procesos de beatificación distintos. He examinado reliquias, he medido tejidos conservados durante siglos, he firmado informes que la Santa Sede utiliza para determinar si un cuerpo ha experimentado algo que la ciencia no puede explicar. Mi trabajo consiste precisamente en eso, en encontrar la explicación científica, en demostrar que lo que parece milagro tiene una causa natural, una variable no considerada, un error de procedimiento. En 28 años nunca había tenido que destruir mi propio informe, hasta el 27 de enero de 2019. Esa mañana entré a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, con un maletín de instrumentos calibrados, un protocolo de 16 páginas y la certeza de que en 4 horas habría terminado. El cuerpo de Carlo Acutis llevaba 12 años bajo tierra. Mi tarea era documentar el estado real de los tejidos, confirmar o desmentir lo que algunos ya llamaban incorruptibilidad, un trabajo técnico, sin misterio. Lo que medía en ese sótano no cabía en ningún protocolo que yo hubiera escrito jamás. No hablo de sensaciones, no hablo de emociones, hablo de números, de temperaturas que no debían existir, de mediciones que repetí 4 veces porque mi primer instinto fue que el instrumento estaba fallando, de datos que hoy siguen en un archivo sellado en Roma y que, sin embargo, no puedo callar más. Tenía 54 años cuando entré a ese lugar. Nunca había rezado en mi vida adulta. Salí de allí sin saber exactamente quién era. Llegué a la medicina forense por eliminación, no por vocación. Estudié medicina en Bolonia porque mi padre era médico y su padre también, pero durante el tercer año de carrera asistí a mi primera autopsia completa y en lugar de sentir lo que sentían mis compañeros, ese malestar inicial que la mayoría describe, sentí algo que no supe nombrar hasta mucho después: orden. El cuerpo humano abierto sobre una mesa revela una lógica impecable, cada órgano en su lugar, cada función conectada a la siguiente. La muerte, paradójicamente, es donde la biología se vuelve más transparente. Me especialicé en patología forense. Trabajé 14 años en el Instituto Médico Legal de Milán, donde procesé un promedio de 180 casos anuales. En 2006 me llamaron por primera vez desde Roma. La Congregación para las Causas de los Santos necesitaba peritos independientes para un proceso de beatificación. No era trabajo habitual, pero pagaban bien y el protocolo era riguroso. Eso me gustó. Volví en 2008, en 2011, en 2014. Para 2019 era uno de los 3 forenses que la comisión convocaba con regularidad. Mi relación con la fe era simple, no tenía ninguna, no era resentimiento ni rechazo, era indiferencia técnica. La religión explicaba lo que la ciencia aún no había llegado a explicar. Cuando la ciencia avanzaba, la religión retrocedía. Ese era mi modelo, funcionaba para mí. Mi esposa, Juliana, era creyente, practicante, no fanática. Íbamos a misa en Navidad y Semana Santa por costumbre familiar, no por convicción. Ella sabía que yo firmaba mis informes del Vaticano con el mismo espíritu con que hubiera firmado cualquier peritaje civil, buscando la verdad técnica, no confirmando la sobrenatural. Nunca tuvimos conflicto por eso. Era un acuerdo tácito de 22 años. La semana antes de viajar a Asís, Juliana me preguntó si esta vez sentía algo diferente. Le respondí que no, que era un trabajo como otro, que el único dato que sabía de Carlo Acutis era que había muerto de leucemia a los 15 años y que su madre había impulsado el proceso de beatificación con determinación inusual. Me equivocaba en casi todo lo que creía saber. El 26 de enero llegué a Asís. Temperatura exterior, 4 grados centígrados. El convento de los padres franciscanos de la Porciúncula me asignó una habitación pequeña con calefacción central fijada a 18 grados. Cené solo, revisé el protocolo una vez más. 16 páginas, 4 fases de análisis, 8 instrumentos, nada que no hubiera hecho antes. Me dormí sin dificultad, no soñé nada que recuerde. A las 6:40 de la mañana siguiente me preparé el café solo en la pequeña cocina compartida del convento.
El padre Giovanni, el franciscano asignado como enlace entre la comisión y la basílica, me esperaba en el pasillo con una expresión que no supe leer en ese momento. Hoy sé que era la expresión de alguien que ya ha visto lo que yo estaba a punto de ver y no sabe cómo prepararte para ello. Doctor Ferrante, me dijo, ¿ha desayunado bien? Le respondí que sí y no le presté más atención. Tenía trabajo que hacer. La cripta donde se conservaba el cuerpo de Carlo Acutis estaba a temperatura controlada, 17 grados centígrados. Lo registré en mi bitácora a las 7:12. Era un domingo, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. El ataúd había sido abierto el día anterior por el equipo de conservación, siguiendo el protocolo estándar. Cuando yo llegué, el cuerpo ya estaba visible, aunque cubierto por un paño litúrgico blanco. La primera tarea era fotográfica. Documentación sistemática antes de cualquier contacto directo. Hice 304 fotografías en 40 minutos. Luz controlada, ángulos estandarizados, escala milimétrica en cada encuadre. Todo normal. Todo según protocolo. El asistente que me acompañaba, Marco Bellini, estudiante de medicina en su tercer año de residencia en patología, estaba tomando notas de mi dictado. Marco tenía 27 años y una eficiencia que yo apreciaba. Hacía lo que le pedía sin preguntar, registraba lo que yo le indicaba, no añadía interpretaciones propias. Llevábamos trabajando juntos en 2 procesos anteriores y funcionábamos bien. Cuando retiré el paño litúrgico para comenzar la evaluación visual directa, Marco dejó de escribir. Yo no lo noté de inmediato. Estaba concentrado en lo que veía. Carlo Acutis había sido enterrado el 14 de octubre de 2006. Llevaba 4.839 días bajo tierra en el momento en que yo estaba mirando su cuerpo. 12 años y 3 meses aproximadamente, a temperatura de cripta, con humedad controlada, sin preparación química conocida. El cuerpo no había recibido embalsamamiento formal en el momento del entierro. Lo que yo estaba viendo no era consistente con 4.839 días de descomposición natural. El color de la piel era amarillento, con zonas más oscuras en las manos y el cuello, lo cual era esperable. La desecación era visible, pero la estructura facial estaba intacta, reconocible. Los rasgos de un adolescente, ligeramente contraídos pero presentes, con una coherencia anatómica que en mi experiencia requería condiciones muy específicas para mantenerse después de 12 años. Tomé el primer dato de temperatura tisular con el termómetro de infrarrojos calibrado esa mañana a las 6:30. El instrumento tiene un margen de error de más o menos 0,2 grados centígrados. Lo dirigí al dorso de la mano izquierda. La lectura fue de 12 grados centígrados. Lo anoté. La temperatura ambiente era de 17 grados, una diferencia de 5 grados, esperable en tejido orgánico sin metabolismo activo que absorbe el frío del entorno de manera gradual. Todo dentro de parámetros normales. Continué con el protocolo. Tomé muestras de tejido superficial de 3 zonas distintas, la mejilla derecha, el dorso de la mano izquierda y la región malar. Las muestras fueron enviadas de inmediato al laboratorio de análisis externo contratado por la comisión, con sede en Perugia. Los resultados llegarían en 48 horas. A las 9:20 repetí la medición de temperatura tisular, esta vez en la frente. La lectura fue de 14 grados centígrados. Me detuve. La temperatura ambiente seguía siendo de 17 grados. La temperatura del tejido había subido 2 grados en 2 horas y 8 minutos. Eso podía explicarse. El tejido absorbía calor del ambiente y se equilibraba gradualmente. Normal. Registré el dato y continué. A las 11:45 tomé la tercera medición. Esta vez en el pecho, sobre el esternón, 16,4 grados centígrados, 4 grados y 4 décimas de incremento en 2 horas y 25 minutos desde la segunda medición. Un ritmo de absorción de calor significativamente más rápido que las 2 primeras horas. Revisé el termómetro. Calibración correcta. Batería completa, sin interferencias electromagnéticas registradas. Marco, le dije, ¿has notado algún cambio en la temperatura del cuarto? Marco revisó el termómetro ambiental de pared que habíamos instalado al entrar. 17 grados con 1, respondió. Sin variación significativa.
Registré el dato. Pensé que tal vez el paño litúrgico había actuado como aislante térmico en las primeras horas y que ahora el tejido se estaba equilibrando más rápidamente al estar completamente expuesto. Una hipótesis razonable. A la 1:30, después del almuerzo, que yo tomé en 10 minutos en el pasillo porque no quería interrumpir demasiado tiempo la cadena de observación, tomé la cuarta medición. Esta vez usé tanto el termómetro de infrarrojos como la sonda de contacto directo para comparar lecturas. El termómetro de infrarrojos marcó 17,1 grados centígrados. La sonda de contacto marcó 17,3 grados centígrados. Me quedé con el dato en la mano durante varios segundos. La temperatura ambiente era de 17,1. El tejido estaba en equilibrio térmico completo con el ambiente. Eso era posible. Lo que no era posible era la velocidad a la que había llegado a ese equilibrio. En 4 horas y 18 minutos, el tejido había pasado de 12 grados a 17 grados y 3 décimas. Con tejido desecado, de densidad reducida, ese proceso normalmente tarda entre 16 y 22 horas, no 4 horas. Puede ser el sistema de calefacción, le dije a Marco. Hay que verificar si hubo algún ciclo de mayor temperatura esta mañana. Marco llamó al hermano encargado de las instalaciones. El sistema de calefacción había funcionado de manera uniforme durante las últimas 72 horas, sin ciclos anómalos, sin fluctuaciones registradas. Me acerqué al cuerpo y coloqué la sonda de contacto directamente sobre la frente, 17,8 grados centígrados. La frente estaba más caliente que el ambiente. Revisé la sonda. La calibré de nuevo en el acto usando el patrón de referencia que siempre llevo en el maletín. Agua a temperatura ambiente, confirmada en 16,9 grados. La sonda marcó 16,9. Calibración perfecta. Volví a colocarla sobre la frente. 17,7. No dije nada durante un momento. En 28 años había medido la temperatura de tejido cadavérico en cientos de procedimientos. La temperatura de un cuerpo sin metabolismo activo no puede superar de manera sostenida la temperatura del ambiente en que se encuentra, no sin una fuente de calor interna. Y la única fuente de calor interno posible en un organismo vivo es el metabolismo celular. El tejido de Carlo Acutis llevaba 12 años muerto. Marco estaba mirando la pantalla de la sonda sobre mi hombro. Cuando la lectura apareció, escuché que dejaba de respirar durante un segundo. «Doctor», dijo, «eso es...» «Registra el dato», le respondí. «Solo registra el dato». Lo que hice a continuación fue lo que cualquier científico riguroso habría hecho. Busqué todas las explicaciones posibles antes de concluir que no había ninguna. Primera hipótesis: contaminación térmica por contacto. Si alguien había tocado el cuerpo recientemente y había transferido calor corporal al tejido, la lectura podría estar inflada. Revisé el registro de accesos a la cripta. El padre Giovanni y yo éramos los únicos autorizados a estar en presencia del cuerpo ese día. Ninguno de los dos había tocado la frente. Eliminada. Segunda hipótesis: reacción química exotérmica en los tejidos. Ciertos procesos de descomposición avanzada pueden generar calor de manera localizada, pero el perfil visual del tejido no era consistente con esa fase de descomposición. La desecación, si fuera lo suficientemente avanzada, debía haber producido un tejido frío y rígido, no uno que retuviera calor por encima del ambiente. Además, una reacción exotérmica de ese tipo genera calor irregular, concentrado en zonas específicas. Medí 7 puntos distintos del cuerpo. Los resultados: frente 17,7, mejilla derecha 17,5, mejilla izquierda 17,6, mano derecha 17,2, mano izquierda 17,1, pecho 17,4, abdomen 17,3. La distribución era uniforme, no localizada. Una reacción química exotérmica no produce distribución uniforme en todo el cuerpo. Eliminada. Tercera hipótesis: fallo del instrumento bajo condiciones específicas del ambiente. La cripta tenía piedra antigua, posible contenido mineral elevado, humedad controlada al 62%. Podría haber alguna interferencia que yo no estuviera considerando. Llamé al fabricante de la sonda de contacto desde el pasillo, con Marco tomando notas. Me dieron la especificación técnica completa.
El instrumento había sido diseñado para trabajar en ambientes forenses con variables de humedad de hasta 90% y mineralización alta. El margen de error en esas condiciones aumentaba a más menos 0,4 grados, no a más menos 1,8 grados, que era la diferencia que yo necesitaba explicar. Eliminada. Cuarta hipótesis. La temperatura ambiente medida en el termómetro de pared no era representativa de la temperatura real alrededor del cuerpo. Podía haber una bolsa de aire más cálido cerca del cuerpo por convección local. Coloqué 3 termómetros adicionales a distancias de 10 centímetros, 20 centímetros y 40 centímetros del cuerpo a la altura del pecho. Los 3 marcaron entre 16,8 y 17,2. El cuerpo seguía más caliente que el aire inmediatamente circundante. A las 4:15 de la tarde tomé la quinta medición de temperatura. 18,1 grados centígrados en la frente. La temperatura había seguido subiendo. La temperatura ambiente no había cambiado. Salí al pasillo. Marco salió detrás de mí. Ninguno de los dos habló durante aproximadamente 1 minuto. Vamos a necesitar una segunda opinión, dije finalmente. Llama a la doctora Silvia Cortés. Está en Roma. Puede estar aquí mañana por la mañana si tomamos el primer tren. Marco llamó. La doctora Silvia Cortés era especialista en histología forense, 34 años de carrera. Había colaborado con la comisión en 3 procesos anteriores. Cuando Marco le explicó por teléfono lo que habíamos medido, hubo un silencio de varios segundos. ¿Cuántas veces has calibrado el instrumento?, preguntó ella. 4 veces en el día, respondió Marco. Otro silencio. Estaré allí mañana a las 8. Aquella noche no dormí bien. Revisé mis notas 3 veces. Busqué en mi base de datos de casos anteriores algún precedente de temperatura tisular anómala en cuerpos conservados. Encontré un caso de momificación natural en Palermo, donde tejidos secos conservados durante 80 años habían mostrado lecturas de temperatura ligeramente superiores al ambiente en condiciones de humedad elevada. La diferencia máxima registrada había sido de 0,4 grados, no de 1 grado, no de 1,2. A las 3 de la mañana tomé un papel y empecé a escribir el borrador de mi informe. A las 3:20 lo dejé. No tenía cómo describir lo que había medido sin que el informe se leyera como un error, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. La doctora Cortés llegó a las 7:53 de la mañana del 28 de enero. Traía su propio equipo, un termómetro de infrarrojos de modelo diferente al mío, fabricado por una empresa distinta, calibrado esa misma mañana en Roma antes de tomar el tren. También traía un microtermómetro de inserción de alta precisión, margen de error de más o menos 0,1 grados, que se usaba habitualmente en investigación de tejidos para trasplantes. Le entregué mis registros del día anterior. Los leyó de pie en el pasillo, con una expresión que yo había aprendido a reconocer en los años de trabajo forense, la expresión de alguien que verifica 2 veces los números porque sospecha un error humano, no porque espere encontrar lo que está encontrando. ¿Repetiste la calibración después de cada medición anómala?, preguntó. 4 veces en total. ¿Algún cambio en las condiciones de la cripta entre mediciones? Temperatura ambiental estable dentro de un margen de 0,3 grados durante todo el día. Humedad sin variación significativa. La doctora Cortés asintió lentamente. Luego se puso los guantes y entramos. Su primera medición fue a las 8:17. Usó el termómetro de infrarrojos. Apuntó al dorso de la mano derecha. 17,4 grados centígrados. Usó su propio instrumento. Repitió en el mismo punto. 17,5. Miró a Marco. Marco tenía el registro del día anterior abierto en su tableta. El dorso de la mano derecha en mi última medición de la tarde anterior. 17,2. Ha subido 0,3 en 12 horas, dijo la doctora Cortés, más para sí misma que para nosotros. A las 9:45 usó el microtermómetro de inserción. Escogió el tejido del muslo, que anatómicamente tiene mayor masa muscular y por tanto mayor capacidad de retención térmica. Introdujo la sonda en el tejido con la precisión de alguien que lleva 34 años haciéndolo.
Esperamos 30 segundos para que la lectura se estabilizara. La pantalla del microtermómetro marcó 18,6 grados centígrados. La temperatura del tejido interno era 1 grado y 4 décimas más alta que la temperatura del tejido superficial y 2 grados más alta que la temperatura ambiente. La doctora Cortés se quitó los guantes despacio, los dobló con cuidado como si necesitara ocupar las manos en algo. Luego me miró. Luca, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en 4 años de trabajo conjunto, esto no es posible. Lo sé. En ningún modelo conocido de preservación natural de tejido cadavérico. Lo sé, repetí. Silencio. El padre Giovanni, que había permanecido discretamente junto a la puerta durante toda la mañana, se acercó un paso. ¿Puedo preguntar qué están midiendo?, dijo. La doctora Cortés y yo nos miramos. Luego ella respondió con esa precisión clínica que yo tanto valoraba. Estamos midiendo que este cuerpo está más caliente por dentro que por fuera y que el interior está más caliente que el ambiente en el que se encuentra. El padre Giovanni no dijo nada, bajó la cabeza y cuando la levantó vi que tenía los ojos húmedos. A las 11:15 de la mañana llegaron los primeros resultados parciales del laboratorio de Perugia. Las muestras de tejido enviadas el día anterior habían sido procesadas con análisis bioquímico estándar para determinar el estado de degradación celular. El informe parcial incluía 3 datos que el técnico había marcado en negrita, cosa que en mis años de experiencia nunca había visto en un informe de laboratorio. Primero, el contenido de agua en el tejido de la mejilla era del 31%. Para una momificación natural de 12 años, el valor esperado era entre 4 y 8%. Segundo, la actividad enzimática detectada en la muestra de tejido del dorso de la mano no era consistente con tejido completamente inerte. El técnico escribió literalmente: presencia de marcadores enzimáticos en niveles que sugieren actividad metabólica residual. Requiere revisión de cadena de custodia para descartar contaminación. Tercero, el análisis de colágeno mostraba degradación esperada para entre 3 y 5 años de post-mortem, no para 12. La doctora Cortés y yo leímos el informe en silencio, sentados en la pequeña sala que los franciscanos nos habían asignado como espacio de trabajo. Van a pensar que contaminamos las muestras, dije. Ya lo están pensando, respondió ella. Por eso pidieron revisión de cadena de custodia. La cadena de custodia es perfecta. Tengo el registro fotográfico de cada paso. Lo sé, pero cuando el resultado es imposible, el primer lugar donde buscan el error es en el procedimiento. Yo conocía esa lógica. Era la lógica que yo mismo aplicaba cuando un informe me llegaba con datos que desafiaban el modelo conocido. Buscas el error humano antes de cuestionar el modelo. Es lo correcto. Es lo científico. El problema era que en este caso yo era quien había ejecutado el procedimiento y yo sabía que no había error. Al tercer día en Asís ya no dormía más de 3 horas seguidas, no por angustia, sino por algo que tardé semanas en saber nombrar: la necesidad compulsiva de verificar. Me levantaba a las 2 de la mañana y revisaba mis propias notas buscando el error que debía estar ahí, que tenía que estar ahí. El 29 de enero, mientras preparaba la documentación para el informe final que debía entregar a la comisión el 5 de febrero, el padre Giovanni me pidió que lo acompañara a la sacristía. Quería mostrarme algo. Sobre una mesa de madera había una caja de cartón sin marcar. El padre Giovanni la abrió y extrajo una carpeta de hojas sueltas y algunas páginas impresas. «Esto es de la madre de Carlo», dijo. «La señora Antonia Salzano lo envió hace unos meses, cuando supimos que habría una nueva examinación formal. Son copias de algunas páginas del diario de Carlo y de algunos correos que envió a sus amigos durante el año 2006. Yo tomé las hojas, no con curiosidad espiritual, con la misma actitud con que tomo cualquier documentación relacionada con un caso, buscando datos, buscando contexto. La primera hoja era una fotocopia de una página de cuaderno escrita a mano, en italiano. El padre Giovanni me la tradujo en voz alta mientras yo seguía la letra juvenil con la vista. Era una entrada del diario de Carlo Acutis, fechada el 3 de septiembre de 2006, 6 semanas antes de su muerte. Carlo tenía 15 años. En la entrada, Carlo escribía sobre la Eucaristía, sobre sus planes de expandir la exposición de milagros eucarísticos que había documentado.
nada inusual. Pero al final del párrafo, en lo que parecía casi una nota al margen, había escrito estas palabras exactas, según la traducción del padre Giovanni. Si Dios lo quiere, que mi cuerpo quede como una señal para los que no creen en lo que no pueden medir, para ellos especialmente. Yo bajé las hojas despacio, para los que no pueden creer en lo que no pueden medir, para ellos especialmente. Yo era literalmente alguien que medía como herramienta de trabajo, que solo aceptaba como real lo que podía ser medido, que llevaba 3 días en ese lugar con instrumentos calibrados, buscando desesperadamente una medición que explicara lo inexplicable. Entonces, el padre Giovanni extrajo otro documento de la carpeta, una hoja impresa con una fotografía en blanco y negro al margen. Era una carta que Carlo había enviado por correo electrónico a un compañero de clase el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de morir. En la carta, Carlo describía un sueño que había tenido la noche anterior. En el sueño, veía a un hombre con ropa oscura y maletín, de pie frente a su cuerpo en una habitación de piedra, midiendo algo con un instrumento pequeño. El hombre del sueño estaba confundido y repasaba sus notas una y otra vez. Carlo escribía: en el sueño yo quería decirle que los números son correctos, que no hay error, pero no podía hablar porque ya era el cuerpo que él estaba midiendo. El padre Giovanni terminó de leer. Levantó la vista hacia mí. Yo tenía la ropa oscura del protocolo forense. Llevaba 3 días de pie frente al cuerpo de Carlo Acutis, con un instrumento pequeño, repasando mis notas una y otra vez. La carta tenía fecha del 8 de octubre de 2006. Yo había nacido en 1964. En 2006, yo era un médico forense activo en Milán que jamás en su vida había tenido contacto alguno con Carlo Acutis, con su madre, con sus amigos, con la causa de beatificación. Ninguna de las 2 personas que aparecían en esa sala sabía de la existencia de la otra. Coloqué la hoja sobre la mesa, me alejé 2 pasos y entonces hice algo que no había hecho en público desde mi boda, 22 años atrás. Empecé a llorar. No fue emotivo, no fue repentino. Fue como si algo que había estado bajo presión durante 3 días encontrara de pronto una salida. Las lágrimas llegaron sin aviso y yo no hice nada para detenerlas porque en ese momento no tenía ningún argumento racional para hacerlo. El padre Giovanni no dijo nada, se quedó de pie junto a la mesa, en silencio, durante el tiempo que yo necesité. Si este testimonio está llegando a tu corazón, te pido que te suscribas al canal. Lo que está ocurriendo en Asís y en Roma mientras hablo es demasiado importante para que se quede entre pocos. Entregué el informe final a la comisión médica el 5 de febrero de 2019, dentro del plazo establecido. El documento tenía 43 páginas. Incluía todos los datos, las 5 series de mediciones de temperatura, los resultados del laboratorio de Perugia con el análisis bioquímico completo, las mediciones de la doctora Cortés con instrumentos independientes, el análisis de colágeno que mostraba degradación equivalente a entre 3 y 5 años en lugar de 12. En la sección de conclusiones, donde el protocolo exige una declaración clara sobre si los hallazgos son consistentes con procesos naturales conocidos, escribí 3 palabras que no había escrito en ninguno de mis 10 informes anteriores para el Vaticano. No hay explicación. El protocolo no permite esa conclusión. Exige que el perito elija entre 2 categorías: hallazgos consistentes con procesos naturales o hallazgos que requieren investigación adicional. Yo escribí las 3 palabras de todas formas y añadí una nota al pie explicando que ninguna de las 2 categorías del protocolo describía de manera precisa lo que yo había medido. 2 semanas después, recibí una llamada del director de la comisión desde Roma. Me preguntó si quería revisar mi conclusión. ¿Los datos son exactos?, pregunté yo. Los datos son exactos, confirmó. Entonces la conclusión es exacta, respondí. Hubo un silencio. Luego el director dijo: Doctor Ferrante, usted sabe que este tipo de declaración tiene consecuencias para el proceso. Lo sé. ¿Está seguro? Llevo 28 años haciendo este trabajo porque creo que la verdad importa más que la comodidad del informe. Sí, estoy seguro. El director volvió a guardar silencio. Después dijo: Bien, lo dejamos como está, no durmiendo bien durante semanas. Eso no es poético ni exagerado. Mi esposa Juliana lo notó desde la primera noche que llegué a casa de Asís.
Me senté en la silla de la cocina a las 11 de la noche, con el abrigo todavía puesto, y no me moví durante 1 hora. Ella no me preguntó qué había pasado. Me preparó un té y se sentó frente a mí hasta que yo estuve listo para hablar. Cuando le conté, no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Carlo, ya lo sabía». «¿Qué quieres decir?». «Lo que escribió en ese sueño. Él sabía que esto iba a pasar». Yo no respondí, porque científicamente esa afirmación era indefendible y porque en ese momento no tenía ninguna energía para defender la ciencia. En los meses siguientes, cambié sin proponérmelo. En el laboratorio comenzó a afectar cómo trabajaba con los cuerpos. No dramáticamente, no de manera que nadie pudiera señalar con el dedo, pero el protocolo que había seguido durante 28 años, eficiente, rápido, técnicamente impecable, empezó a tener pausas que antes no tenía, momentos en que me detenía sobre un cuerpo y reconocía que lo que estaba frente a mí había sido una persona. Siempre lo había sabido, claro, pero conocerlo y reconocerlo son cosas distintas. Un colega, el doctor Alfredo Mancini, me preguntó en junio de ese año si me encontraba bien. Le dije que sí. Me preguntó si algo había cambiado. Dudé un momento. Luego le conté lo básico, sin el detalle de la carta. Su reacción fue exactamente la que yo habría tenido antes de enero de 2019. Escucha atenta, silencio calculado, y luego la pregunta de si quería que revisáramos juntos la cadena de custodia de las muestras de Perugia. «La cadena es perfecta», le dije. «Entonces, debe haber una variable que no estamos viendo». Eso mismo pensé yo durante 3 días, agotando todas las variables posibles. Mancini asintió, no dijo más, pero al día siguiente me envió por correo electrónico un artículo de una revista de bioquímica sobre preservación natural de tejidos en condiciones de alta mineralización del suelo. Lo leí en 1 hora. El artículo no explicaba una diferencia térmica de 2 grados entre tejido interno y temperatura ambiente. En octubre de 2020, cuando el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís, yo estaba sentado en la tercera fila del área reservada para el personal técnico de la comisión. No lo había planeado así. La comisión me había invitado formalmente y yo había aceptado porque sentí que era lo correcto. Cuando el nombre de Carlo Acutis fue proclamado en la plaza, con 22,000 personas presentes y los aplausos que tardaron más de 2 minutos en apagarse, yo no aplaudí de inmediato. Miré el altar, pensé en una pequeña pantalla verde mostrando 18,6 grados en el tejido interno de un adolescente que llevaba 12 años muerto. Pensé en una carta escrita el 8 de octubre de 2006, describiendo a un hombre con ropa oscura y maletín que repetía sus notas una y otra vez. Después aplaudí, y por primera vez en 30 años no sentí que necesitaba explicar por qué. En enero de 2023, un periodista italiano me contactó para una entrevista sobre mi experiencia en Asís. Fue la primera vez que hablé en público de los detalles. Hasta entonces solo lo sabían Giuliana, Marco, la doctora Cortés, el padre Giovanni y los miembros de la comisión que habían leído el informe. El periodista me preguntó si el informe estaba disponible. Le dije que era un documento interno de la Congregación para las Causas de los Santos, sellado como parte del proceso, que yo no tenía autoridad para compartirlo. Me preguntó si al menos podía decirle cuál era la conclusión. «No hay explicación», respondí. «Eso está en el documento». Me preguntó si había cambiado mi posición respecto a la fe. Pensé en cómo responder esa pregunta con precisión, porque la precisión seguía importándome, y respondí: «Mi posición respecto a la fe es que ya no es relevante para mí. Lo que yo experimenté en Asís no está en el dominio de la fe, está en el dominio de lo que medí, y lo que medí no tiene explicación en ningún modelo que yo conozca. Lo que uno haga con eso es una decisión personal. Yo decidí no ignorarlo». En septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV durante el jubileo en Roma. Yo estaba en casa cuando lo vi por televisión. Giuliana estaba junto a mí. Cuando el momento de la proclamación llegó, ella tomó mi mano.
Pensé en el padre Giovanni llorando en silencio junto a la puerta de la cripta, en la doctora Cortés doblando sus guantes despacio, en Marco dejando de escribir, en una carta de un adolescente de 15 años describiendo a un hombre que todavía no había nacido en la historia de esa basílica. Pensé en la pantalla del microtermómetro, 18,6. Te pido que te suscribas a este canal si llegas hasta aquí. Estas historias necesitan llegar a quienes todavía no las conocen. Hoy tengo 59 años. Sigo trabajando como forense, aunque he reducido mi actividad a la mitad. Desde 2021 colaboro como voluntario con una organización que acompaña a familias en procesos de duelo, algo que hace 10 años habría considerado completamente ajeno a mi perfil profesional. No me arrepiento. Cuando los jóvenes que estudian medicina forense me preguntan cómo se mantiene la objetividad en el trabajo, respondo lo que siempre he respondido, siendo riguroso con los datos, midiendo bien, calibrando los instrumentos, no asumiendo la conclusión antes de tener todos los números. Pero ahora añado algo que antes no añadía, siendo honesto cuando los números superan el modelo. El año pasado fui a CIS, no por trabajo. Fui solo, un martes por la mañana, con poca gente en la basílica. Me senté frente a la urna donde hoy está el cuerpo de Carlo Acutis, visible para quien quiera verlo. No llevé instrumentos, no tomé mediciones. Estuve allí durante 40 minutos en silencio, y lo que sentí en esos 40 minutos no tenía nombre en ningún manual que yo haya leído en 28 años de carrera. No era paz, que es una palabra demasiado vaga. No era certeza, que es una palabra demasiado intelectual. Era algo más parecido a lo que siento cuando una ecuación que no cerraba de repente cierra, cuando el dato que faltaba aparece y todo encaja, cuando la frente de un adolescente marca 17,8 grados y el mundo que creías conocer comienza a ser más grande que el mapa que tenías. Hay algo que digo cuando alguien me pregunta cómo resumiría lo que viví. Lo digo con cuidado porque soy médico y las palabras imprecisas me molestan, pero lo digo con convicción, que es algo que en los últimos años he recuperado. Yo creía que la verdad era lo que los instrumentos podían confirmar. Ahora creo que los instrumentos son demasiado pequeños para algunas verdades. Eso no significa abandonar la ciencia, significa entender sus límites. Y hay una diferencia enorme entre decir que algo es imposible y decir que algo supera lo que sabemos medir. Lo primero es arrogancia, lo segundo es honestidad. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. Tenía un gato siamés llamado Chico. Documentó 160 milagros eucarísticos porque quería que la gente entendiera que lo extraordinario no era la excepción, era la norma que aprendimos a ignorar. Y el 3 de septiembre de 2006, 6 semanas antes de morir, escribió en su cuaderno que quería que su cuerpo fuera una señal para los que no pueden creer en lo que no pueden medir, para ellos especialmente. Yo era uno de ellos. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.